Jueves. Diversificación de la industria panelera. Hoy en TV Web damos inicio a la serie Diversificación de la industria panelera. En este capítulo conoceremos los aspectos básicos sobre el sembrado, cultivo y corte de la caña panelera. Acompáñenos. La historia de la caña en el mundo no es clara y cuenta con varias versiones. Una de ellas dice que es originaria de la isla de Nueva Guinea, de donde posteriormente se extendió hacia Borneo, Sumatra y la India. Hacia el año 331 a.C., Alejandro Magno la llevó a Persia. De allí, los árabes la diseminaron en Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde pasó a África y a España. Otra versión afirma que la caña tiene su origen en Indochina. Sin embargo, hay quienes afirman que su origen es indio y de allí llegó a China e Indochina. La llegada de la caña a América se debe al segundo viaje de Cristóbal Colón realizado en 1493. Su primer destino, la isla de la Española, hoy conocido como Haití y República Dominicana. De allí se cultivó en los años siguientes en Puerto Rico, Cuba, Perú, México y Brasil. Hacia 1510, la caña de azúcar hace presencia en Colombia. Se sembró por primera vez en Santa María Antigua del Darién y luego en el Valle del Cauca. Otra versión asegura que llegó a Colombia en 1538 por el puerto de Cartagena y en 1540 por Buenaventura. Llega al Valle del Cauca. Fedepanela es el gremio que reúne a los productores de panela de Colombia. Nosotros tenemos la representación de más de 300.000 familias que viven de la cadena de la panela en Colombia. Estamos presentes en 15 departamentos tradicionalmente productores de panela del país, de 25 que hoy en día están produciendo panela en Colombia. La panela al año son más de 1.200.000 millones de pesos que mueve en el país. En Colombia tenemos hoy, con un censo que realizó Fedepanela junto con el INVIMA en el año 2009, tenemos censados alrededor de 19.000 plantas productoras de panela. Creemos que por nuestra base de datos que son alrededor de 22.000 a 23.000 trapiches en todo el país. Muchos de esos trapiches, pues la verdad que dijéramos, no reúnen las condiciones para ser una empresa productora de alimentos, como lo plantea la resolución 779 del 2006. Por ende, la Federación ha trazado un plan estratégico de reconversión del subsector donde planteamos, respetando esa cultura campesina tradicional, recoger muchos de esos trapiches que hoy no son viables, que es muy costoso llevarlos a cumplir la normatividad, para que podamos tener alrededor de 3.000, 3.500 plantas productoras de panela de manera asociativa, empresarial, que sean eficientes, que cumplan con la norma, que sean realmente lo que deben ser una planta de alimentos. La Federación Nacional de Productores de Panela tiene una base de datos bien importante, que es el Sistema de Información Panelero, donde recogemos todo lo que tiene que ver con las áreas, la producción, los trapiches, caracterizamos las regiones paneleras, tenemos un sistema de georreferenciación y dentro de eso pues hoy tenemos que son alrededor de 25 departamentos que tienen trapiches en Colombia, que tienen cultivos de caña, pero son 14 fundamentalmente los tradicionales productores de panela en Colombia, siendo el primer departamento Santander en producción, luego Boyacá, lo que llamamos la olla del río Suárez, tenemos luego a Cundinamarca con un número bastante alto de productores de caña panelera. La olla del río Suárez es una región que involucra 27 municipios de los departamentos de Santander y Boyacá. Esta región cuenta con una altísima producción de caña panelera y panela, la cual representa una de sus principales actividades económicas. En la actualidad, esta región cuenta con más de 1.276 trapiches, a donde llegan los cortes de caña realizados a las más de 46.000 hectáreas sembradas con este cultivo. El cultivo de la caña de azúcar se debe hacer en terrenos y lugares que cumplan con varios factores climáticos y de suelo. Uno de los principales factores para el cultivo es la luz. La zona que se cultive con caña debe ser preferiblemente un lugar con poca nubosidad.
Otro factor decisivo es la temperatura. Zonas del país que tienen un promedio entre los 25 y 27 grados centígrados son ideales para su cultivo. Sin embargo, el rango se puede ampliar entre los 20 y 30 grados. En zonas frías, el crecimiento es más lento, por lo tanto, el tiempo entre corte y corte será más largo. Las lluvias juegan un papel importante en el cultivo de la caña de azúcar y en todos los cultivos. El agua es necesaria en todo proceso. Influye desde la germinación hasta el crecimiento del tallo. Para este cultivo son regiones adecuadas las que cuentan con lluvias anuales entre los 1.500 y 1.700 mililitros de agua por metro cuadrado. En el municipio de Barbosa, Santander, se encuentra el CIMPA de Corpoica, una institución de investigación sobre la caña panelera y otros frutales. Su función es generar y transferir conocimientos científicos, como asimismo crear soluciones tecnológicas mediante la investigación con el fin de asesorar al sector agropecuario de la región y de Colombia. Trabajo en el Centro de Investigación CIMPA de Corpoica para la industria panelera del país, que aproximadamente cobija unas 312.000 hectáreas de caña para el cultivo de panela. Estamos trabajando en la parte de cultivo y en la parte de procesamiento de la panela en todas sus formas y presentaciones. Veamos a continuación a un investigador del CIMPA para que nos cuente acerca del proceso de vivero y de selección de las especies de caña panelera. Aquí nos encontramos en un vivero, que es una de las etapas que forma parte del proceso de introducción de variedades. El proceso de introducción de variedades se hace a través de un marco de cooperación técnica que está suscrito entre Corpoica y el Centro Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. El proceso de introducción se inicia con la gestión a través del marco de cooperación técnica y tan pronto Cenicaña nos despacha los materiales, normalmente lo hace entre 30 a 80 materiales, dependiendo de la cantidad y de las series que uno requiere introducir. Esta cantidad de materiales y por cada material genético nos envían entre 9 a 15 yemas como máximo, las cuales entran a una etapa de vivero, como el que estamos observando aquí en este lugar. Aquí se hace la multiplicación de los materiales y cuando cumplen un periodo de aproximadamente 2 meses, cuando la plántula tiene alrededor de unos 15 a 20 centímetros de elongación, los materiales se llevan a un sitio definitivo con el objeto de establecer lo que nosotros llamamos la colección regional. Hasta la fecha se han hecho en total 6 introducciones. Una primera introducción se hizo en el año de 1981 con un total de 81 materiales genéticos, de los cuales en el proceso de evaluación y adaptación de materiales se identificaron materiales como el caso de Puerto Rico 61632, Canal Point 57603, Hawái 507209, Coimbatore 419, Coimbatore 421, que fueron los materiales que en ese entonces salieron a nivel de campos comerciales para la producción de panela. ¿Sabe usted quién fue la primera persona en sembrar caña de azúcar en el Valle del Cauca? La respuesta luego de la pausa. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Agricultura ecológica, fertilización, suelos y cultivos, agroecología y desarrollo rural, buenas prácticas agrícolas. ¿Sabe usted quién fue la primera persona en sembrar caña de azúcar en el Valle del Cauca? La respuesta es la persona encargada de sembrar la caña de azúcar por primera vez en el Valle del Cauca fue Sebastián de Belalcázar en el año de 1541, quien fue el fundador de Santiago de Cali. Posteriormente, cuando se dio la entrada de enfermedades de importancia económica al país por la región de Venezuela, como fue el caso del carbón de la caña y la roya de la caña de azúcar, fue entonces cuando se realizaron otras introducciones, de las cuales se seleccionaron materiales como RD 7511, República Dominicana 7511, y la variedad de Mayarí 5465,
Puerto Rico 61632, Puerto Rico 67170, que presentaron buenas condiciones de resistencia a estas enfermedades. Del proceso de filtrado que hemos realizado hasta el momento, tenemos preseleccionado 15 materiales, de los cuales hemos seleccionado con criterios de selección como es la producción de caña en campo, producción de panela en campo y el porcentaje de conversión a panela. Otro de los criterios importantes que tenemos en cuenta es el comportamiento fitosanitario, especialmente contra el barrenador de los tallos y contra otras enfermedades que puedan ser importantes para la producción de panela en esta región. No solo las enfermedades pueden dañar los cultivos de caña de azúcar, existen algunas plagas, algunos insectos que pueden destruir los sembradíos. Esta es la círcula roja de los sembradíos de caña. El gusano taladrador de la caña es uno de ellos. Destruye los puntos de crecimiento y reduce los tallos por hectárea. El taladrador o barrenador gigante de la caña de azúcar. El daño es causado en las cepas. Luego de cada corte, las larvas se alimentan de los rizomas hasta destruirlo por completo. Coco rinoceronte. El insecto adulto se alimenta de los tallos y cogollos de la caña causando la muerte de la planta. Candelilla de los pastos. El adulto inyecta toxinas que ocasionan la muerte de los tejidos impidiendo la acumulación de los azúcares. También se debe tener cuidado con insectos no tan importantes, pero que gozan de estatus de plagas potenciales. Cuando el material es traído directamente desde Cenicaña, Valle del Cauca, pasa por la etapa de vivero, lo cual ya estuvimos observando. De esta etapa de vivero pasan a estas condiciones en un sitio definitivo. Ya aquí tenemos 80 materiales genéticos en una finca en el municipio de Güebsa, Santander. Es importante destacar que en esta etapa los materiales pasan por un proceso de filtrado. Es aquí donde nosotros vemos algunos materiales que definitivamente bajo condiciones de campo y en la interacción con el suelo y el ambiente donde se encuentran, no dan una muy buena respuesta agronómica. Entonces esos materiales de entrada empezamos a destacarlo, sobre todo aquellos que les veamos que presenten algún problema desde el punto de vista sanitario. Desde el momento en que se hace la introducción de los materiales a una región hasta llegar a la fase final de entregar los materiales para campos comerciales, el proceso puede estar durando entre 7 a 8 años. De ahí que este proceso implica tener constancia y realizar evaluaciones, monitoreos con el rigor científico que esto exige y que amerita. Mantenemos un registro, se abren unos libros de campo donde están diseñados unos formatos con el propósito de llevar todas las características y los parámetros agroindustriales que en ellas evaluamos. Uno de estos es llevar o mantener en el libro de campo un diagrama donde nosotros llevamos el registro de cada uno de los materiales genéticos que se encuentran establecidos aquí en condiciones de campo. Este lote experimental está en la segunda soca, es decir, hemos realizado el primer corte, vamos para el segundo corte. Entonces es la primera soca y podemos ver un estado de desarrollo de esta variedad, de esta Cenicaña Colombia, 937711, muy buena como nosotros la hemos catalogado dentro de los procesos de evaluación. En este momento estamos a la parte media del tallo, evaluando lo que es el diámetro de tallo. 3.97. 3.97. 3.13. 3.13. Tomamos por lo menos una población de tallos por variedad de unos 5 tallos, se les hace la evaluación del diámetro, que es un parámetro. Vamos ahora a evaluar en los mismos tallos la longitud del tallo. La longitud la tomamos desde la base de la planta hasta el punto de quiebre o primer lígula visible, que se conoce con el nombre de hoja TBD, primer lígula visible. Entonces ahí evaluamos la altura. 2.38. 2.38. 2.12. 2.12. Otro parámetro que nosotros evaluamos es el índice de madurez. El índice de madurez es la relación del Brix de la base del tallo
con relación al Brix de la parte terminal del tallo. Este índice de madurez nos indica a nosotros el periodo óptimo de cosecha de un material, cuando ya alcanza su estado óptimo de sazonado o madurez fisiológica. 21.6. 21.6. Ese dato corresponde al contenido total de sólidos solubles en el jugo de la caña. Ahora vamos a tomar el Brix de la parte terminal. Se toma aproximadamente entre el séptimo y octavo entrenudo, bajando desde la primer lígula visible, y se hace la lectura. Esta es la fórmula de calcular el índice de madurez. IDM igual a promedio Brix terminal sobre promedio Brix basal. Cuando ese índice de madurez nos da igual a 1, significa que la caña está en estado óptimo de sazonado y la caña está lista para el corte. Interpretación de resultados del índice de madurez. IDM 0.98 a 1.0, caña madura. IDM menor a 0.98, caña verde o inmadura. IDM mayor a 1.0, caña sobremadura. Cañas inmaduras y sobremaduras dan rendimientos menores e influyen negativamente en la calidad de la panela. ¿Sabe usted cuál es la temperatura ideal que debe tener una región para el cultivo óptimo de la caña? La respuesta luego de la pausa. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: parámetros para calcular un balance hídrico, Sistema de Gestión Ambiental SGA, norma NTC ISO 14001-04. ¿Sabe usted cuál es la temperatura ideal que debe tener una región para el cultivo óptimo de la caña? La respuesta es: la temperatura ideal a la que se debe cultivar la caña es entre 22 y 30 grados centígrados aproximadamente. Sin embargo, la temperatura mínima que debe tener una región para que se dé el cultivo de la caña se ubica entre los 14 y 17 grados centígrados. Una de las formas de utilizar bien los desechos o sobrantes de la caña panelera y su producción en el trapiche es la elaboración del abono orgánico. Veamos cómo se realiza este proceso. El proceso para la fabricación de los abonos orgánicos, más que todo, consiste en utilizar todos los sobrantes del proceso de la elaboración de la panela, como son la fibra de la caña o el bagazo, las cenizas producidas por efecto de la combustión. Manejamos la parte de estiércoles de los animales acá de la finca, y las basuras orgánicas que van a entrar. Todos estos ingredientes van a entrar en descomposición. El modo de procesar estos materiales para la elaboración de los abonos orgánicos consiste en hacer unos montones por capas con diferentes cantidades que están definidas. Una vez están hechos estos montones, se procede a hacer un volteo, y seguidamente de hacer este volteo se empieza a humedecer con la solución líquida a base de cachazas del proceso de la elaboración de la panela. Haciendo volteos cada tercer día, y en 60 días ya está el abono madurado, ya está totalmente frío, y procedemos al final a agregarle unas sustancias a base de cales y a base de magnesio que irán a enriquecer este proceso. Y seguidamente empezamos a empacarlo en bultos de 50 kilos para luego ser llevados a los cultivos. Estamos sembrando caña en la finca de Gualí de Castro, en la vereda de San Juan, en el municipio de Santana. ¿Por qué me gusta sembrar caña? Porque es una metodología para darle empleo a la gente. Vemos que tengo aproximadamente a mi favor 17 personas. Entonces, fuera las del trapiche, porque en el trapiche son más o menos, son 35. Sembramos de 1,25 de surco a surco, ¿sí? Para que
dejarle que entre calor a la caña para que se desarrolle. Este ya es el sistema de siembra de la caña. Pues hay diversos sistemas para utilizar la semilla que vayamos a utilizar, pero el que predomina es el sistema de siembra a chorrillo y es el que vemos aquí a continuación. Cuando la semilla no es de muy buena calidad, lo que se hace es utilizar el chorrillo con traslape. Entonces lo que hacemos es, la semilla de la caña la botamos toda en el fondo del surco, pero siempre manteniendo un orden lógico, que la pata quede siempre mirando hacia un mismo sitio o la punta mirando hacia un mismo sitio. Entonces, si sembramos esta caña en este sentido, la siguiente debe llevar la misma continuidad, que es la pata sobre la punta. ¿Con qué finalidad? Como esta es la parte más vieja de la semilla y puede haber dificultades para el brotamiento de ella, nos aseguramos que con la parte más madura de la anterior nos emerja en ese punto y no vayamos a tener problemas de control de emergencia de malezas. Entonces, esta es la forma como botamos la semilla. Posteriormente pasa un señor picando la semilla en trozos de 3 o 4 entrenudos y finalmente se tapa. En esta parte vemos la otra forma de utilizar la semilla. Aquí ya lo que se hace es, cuando no se puede abrir el surco, lo que se hace es sembrar solamente los trozos de caña, incluidos los del cogollo, y básicamente es un sistema chorrillo también. Entonces lo que se desearía es que se mantuviese el mismo orden lógico. Todas las cabezas mirando, o las puntas mirando hacia un mismo sitio y todas las patas mirando hacia un mismo sitio. La distancia de siembra pues varía de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. En este caso estamos sembrando a 1.25. Es una distancia que ha dado muy buenos resultados, entre 1.20 y 1.30 en la olla del río Suárez, es de lo más utilizado. Este es otro sistema de siembra utilizado en la olla del río Suárez, donde utilizamos el cogollo de la caña manteniendo surcos a 1.20 o a 1.30 como lo explicamos anteriormente. La idea es acá utilizar solamente el cogollo cada 10 centímetros aproximadamente. Estamos en un cultivo que tiene aproximadamente 45 días después de la siembra y se observa cómo ha sido el porcentaje de brotación de este cogollo. Mi profesión en el campo es cortar caña. Hace más o menos 30 años cortando caña. A la jornada después de unas 8 horas más o menos. En el proceso de corte de caña y traslado al trapiche, uno de los sistemas de transporte más usados es la mula, debido a que la caña panelera se cultiva en terrenos de difícil acceso, aunque también hoy en día se utilizan vehículos motorizados. Esta es el área negra donde se encuentra la llegada de la caña y el apronte de la misma. En esta también podemos realizar, o en algunos trapiches se realiza la selección de semilla o de cogollo que la utilizamos para las siembras nuevas del trapiche. Hasta aquí nuestro primer capítulo de diversificación de la industria panelera. En el próximo capítulo les hablaremos del proceso que se le realiza al jugo de caña luego de su extracción hasta llegar al producto final, la panela, empacada y almacenada para su distribución. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: operación de sistemas de potabilización de agua, generalidades, la persona y su relación con el medio ambiente, gastronomía colombiana,